Buen día, un saludo especial a la doctora Livia Díaz, al grupo de compañeros que nos acompañan en esta clase de diversidad e interculturalidad en educación. Mi nombre es Jason Molina, estaremos presentándoles a ustedes un breve resumen, podemos llamarlo así, sobre lo trabajado en esta clase, junto con el profe Juan y la profe Jessica. Bienvenidos. Iniciamos hablando sobre la multiculturalidad. Esta se refiere a el poder, digamos, coaccionar o que coexistan mejor diferentes tipos de culturas en un mismo espacio geográfico, si se quiere, social o político. Mientras que la interculturalidad lo que busca es una interacción activa entre estas diferentes culturas. En el caso de Colombia, y específicamente en educación en nuestro país, pues hay diferentes factores que intervienen en esta diversidad e interculturalidad en educación. Hablamos de factores como la cultura, las etnias, la misma lingüística. En Colombia existen más de 87 pueblos indígenas, lo que nos hace o nos deja ver pues que es un país con diversas lingüísticas, así pues, y pueblos, y razones, y costumbres, y muchas cosas que se realizan en el territorio nacional. Asimismo, dentro de estas 87 pueblos indígenas se destacan al menos 65 lenguas. En cada una de estas, algunas se repiten, otras no. Pero uno de los problemas que hoy nos atañen y que es uno de los que más requiere tiempo, por decirlo así, es la inclusión en la educación. Uno de los factores, pues que aunque se ha trabajado demasiado en los últimos años, pues aún se queda rezagado en muchas instituciones, porque pues ahí vienen los inconvenientes en la educación a nivel nacional. Y es que no tenemos acompañamiento familiar, es decir, que los estudiantes no se sienten sumamente motivados por sus familias en querer seguir avanzando en una educación de calidad y más avanzada, que además del bachillerato que nosotros ofrecemos, o problemas sociales y culturales, como que los estudiantes empiezan a trabajar muy jóvenes, entonces empieza a gustarles, como popularmente se dice, la plata, y dejan el trabajo, el estudio de lado, porque digamos no ven la factibilidad del estudio como un propósito de vida, como un proyecto de vida. Diferentes factores también como la llegada de diferentes estudiantes de otros países y demás, que ha aflorado demasiados problemas en las instituciones educativas y que venimos también pues tratando de resolver día a día. ¿Qué otro problema? Lo geográfico. Muchas instituciones no cuentan con los elementos básicos para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza o un buen proceso de aprendizaje. Y eso dificulta desde la misma conectividad en las instituciones, que falla muchísimo en muchos territorios del país. Pues todo esto representa entonces inequidad, porque pues mientras en las ciudades los estudiantes cuentan con de pronto muchas más herramientas tecnológicas en los municipios o en las escuelitas de los departamentos alejados de ciudades, pues tienen mayores dificultades. No significa no significa que en las ciudades pues no tengamos inconvenientes. Allí tenemos otros problemas también de orden social mucho más graves. Entonces, esto es una apuesta muy interesante dentro del doctorado de Ciencias de Educación que queremos promover hoy como estudiantes y más adelante como futuros eh, doctores en la diversidad, en poder fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la diversidad, desde la inclusión y pues sabiendo. Saludos a los compañeros y a la docente. Mi nombre es Juan Reyes Ochoa, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Tengo un diplomado en Etnoeducación e Interculturalidad. Gracias a este diplomado me permitió concursar para ocupar una plaza afrocolombiana en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba. A grandes rasgos voy a permitir explicarles más o menos mi experiencia en ese lugar. Pero antes voy a hablarles de forma general lo que es la diversidad cultural en Colombia. La pluralidad y multicultural en el espacio educativo en Colombia está caracterizado por su rica diversidad cultural, resultado de la interacción entre diversas etnias como también las tradiciones, lenguas y costumbres.
Esta diversidad se manifiesta en la pluralidad y multiculturalidad que define la identidad nacional y que también se refleja en el ámbito educativo. La pluralidad cultural en Colombia abarca una gran gama de grupos étnicos, incluyendo indígenas, en el caso particular donde trabajé, afrodescendientes, mestizos y comunidades inmigrantes como los romas. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia o convivencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio social. Colombia, en esta característica se manifiesta a través de la diversidad cultural. Algunos colegios, como el que me correspondió trabajar, han adoptado enfoques curriculares que incluyen contenidos sobre la diversidad cultural del país. Esto ayuda a los estudiantes a entender y valorar las diferencias o diferentes tradiciones y perspectivas culturales. Las escuelas realizan actividades interculturales donde los estudiantes pueden compartir sus tradiciones familiares y aprender sobre las costumbres de otros grupos étnicos. Esto fomenta el respeto y la empatía entre los estudiantes. Pero tenemos unos desafíos educativos importantes. A pesar de los avances, aún existen desafíos en el ámbito educativo. Podemos hablar de los recursos, falta de recursos. Muchas instituciones no cuentan con los recursos necesarios para implementar programas educativos inclusivos que reflejen la diversidad cultural del país. Tenemos el caso también de la estigmatización cultural. Algunas culturas pueden ser vistas como menos valiosas o relevantes en comparación con otras, lo que puede afectar la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes pertenecientes a grupos o minorías étnicas. La diversidad cultural en Colombia representa una riqueza invaluable que debe ser promovida y valorada dentro del sistema educativo. La pluralidad y multiculturalidad no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también fomentan un ambiente escolar mucho más inclusivo y respetuoso. Finalmente, al integrar estas dimensiones culturales en la educación, se contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional y al respeto por las diferencias que hacen único a cada grupo dentro del contexto colombiano. Muchas gracias. Buenas noches, querida tutora. Haciendo una revisión de las temáticas tratadas en la asignatura de diversidad cultural y teniendo en cuenta el aporte de mis compañeros, concluimos lo siguiente. Primero, que la interculturalidad permite la interacción de los distintos grupos étnicos y que aquí la educación juega un papel fundamental en tanto que se deben incluir programas educativos que fomenten el aprendizaje y el respeto hacia los distintos grupos culturales y así de esta manera ir eliminando poco a poco la estigmatización que se le viene dando a esos grupos. Segundo, como dijeron mis compañeros, Colombia es un país rico en diversidad cultural, pero pues no siempre ha existido ese reconocimiento de estos grupos, dado que han sido excluidos de una u otra manera por parte de habitantes o por parte del Estado. Por esta razón, pues en los últimos años se han venido creando leyes que buscan fortalecer esa identidad cultural y que se les incluya de una manera respetuosa en la sociedad. Tercero, mencionamos que hay una diferencia entre interculturalidad, como mencionamos al principio, con respecto a la multiculturalidad, ya que este último no permite una interacción, por lo cual no hay un reconocimiento, un enriquecimiento cultural. Entonces, pues aquí vemos uno de los grandes retos que enfrenta la educación y más aún cuando en nuestro país están llegando habitantes de otros países cada vez más. Cuarto, mencionamos que para que haya una educación de calidad en las instituciones educativas con respecto a estos grupos y que haya una verdadera transformación social, se deben afrontar varios retos, como mencionaron mis compañeros y mi persona,
en las instituciones educativas con respecto a los recursos, los currículos, la falta de capacitación para los docentes, etcétera. Pero pues la idea es que con el pasar del tiempo se vaya fortaleciendo un aprendizaje inclusivo para todos. Y por último, bueno, tenemos que en el municipio de Puerto Escondido, donde trabaja el compañero Juan, y en Morindó, que trabaja mi persona, Jessica, se están incluyendo actividades dentro del PEI. Estas actividades buscan fortalecer las actividades tradicionales que tienen estos grupos. De igual manera, en el municipio de Cucunubá, donde trabaja el compañero Jason, bueno, pues los estudiantes realizan trabajos artesanales como forma de emprendimiento y son mostrados a los turistas. De esta manera, pues también se construye y se fortalece la identidad cultural de esta región. Bueno, así de esta manera concluimos la temática vista en esta asignatura. Esperemos que tenga buena noche. Gracias.